en Contacto Directo. El registro civil reportaba hasta hace 3 días 35.000 defunciones por encima del promedio de los años anteriores durante los meses de pandemia. 35.000. Y después de ese saldo, sin nada que celebrar, estamos caminando hacia un fin del aislamiento o del distanciamiento social que marca el retorno a esta nueva normalidad, donde estamos viendo imprescindible mantener normas estrictas de bioseguridad. Vamos a ver el reporte de Televistazo sobre lo que está pasando en Quito, por ejemplo. El coronavirus se encuentra en la indisciplina ciudadana, un caldo de cultivo. Revisemos algunas actividades que conducen a Quito hacia un nuevo brote. El desorden al momento de tomar bus. Es evidente la falta de distanciamiento y las aglomeraciones. La falta de ventilación en los espacios cerrados, las fiestas clandestinas, reuniones sociales. No utilizar la mascarilla o permanecer más de 4 horas con la misma es un peligro. Los especialistas consideran que a mediados de octubre se evidenciarán los resultados de la indisciplina. Si el ministerio no toma por lo menos 2.000 muestras diarias de PCR y se hace seguimiento de casos y rastreo de contactos, que es lo que estamos, no creo que podamos controlar la epidemia. Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, bienvenido a Contacto Directo. Steffi, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a los televidentes. Buenos días también. En las últimas 2 semanas los casos de contagio han aumentado en Pichincha y particularmente en Quito, según esa curva. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que están esperando para octubre? Sí, lamentablemente nosotros hemos tenido en términos generales un contagio que nunca se redujo. Actualmente tenemos 35.000 más o menos casos positivos confirmados en la ciudad de Quito y 1.278 personas fallecidas. En la semana 38 subieron alrededor de 5.000 contagios y en la semana 39 4.900. La verdad es que nos preocupa, en el reportaje se señaló muy claro la indisciplina ciudadana, el relajamiento de las medidas, las condiciones de hacinamiento que tenemos y la situación de pobreza en la población. Esto nos hace prever que en la segunda semana de octubre lamentablemente habrá un nuevo brote de la pandemia y se estima que va a ser en condiciones peores por las situaciones que he mencionado. Entonces, si se advierte este brote del que están hablando, más contagios, ¿habrá que volver a las restricciones o cómo se están preparando para eso? Porque falta poco. Sí, definitivamente tenemos que mantener algunas de las restricciones. Yo prefiero hablar como habla los científicos, medidas de seguridad y de salud. Lamentablemente a nadie nos gusta una restricción de derechos y de libertades, pero realmente son medidas que van a proteger la salud y la vida de los habitantes. Y obviamente tenemos que combinar en aquello que nosotros consideramos que es importante, la reactivación económica, tomando en cuenta que muchos negocios han cerrado y hay mucho desempleo. ¿Cuáles podrían ser esas medidas de seguridad y bioseguridad a las que se refiere? De las que ya hubo, por ejemplo, o el confinamiento, o la restricción vehicular, el aforo en distintos lugares. Es decir, si esperan que haya un brote aún más grave para octubre, cuando hablamos de la restricción nuevamente en algunos de estos aspectos, especialmente ¿en dónde van a poner énfasis? Sí, bueno, hemos mantenido una restricción vehicular con ciertas condiciones que las vamos a seguir evaluando porque creemos que se tiene que abordar de manera integral y con sostenibilidad. Se han hecho algunos cambios, pero creemos que todavía hay la posibilidad de hacer ciertos reajustes. Por ejemplo, pensar en que las noches hasta la madrugada se podría tal vez liberar la restricción, los fines de semana, en fin, son situaciones que se los viene analizando. Y en el tema de
la reactivación fundamentalmente del sector turístico, estamos tomando medidas para que, si bien se den la apertura de estos establecimientos, lo haga con medidas de seguridad, de bioseguridad y también con un aforo. Estamos permitiendo Pero por ese lado más bien no habrá restricción, sino más bien en la misma línea de relajar ciertas medidas, hacerlo con cuidado. ¿Es lo que están planteando? ¿O dónde habrá más reducción y no relajación pensando en este mes? Es decir, definitivamente vamos a seguir trabajando en este plan emergente que hemos llevado adelante de salud, en donde hemos tenido unidades de triaje, vamos a aumentar, y también un plan de comunidad a efecto de que las brigadas compuestas por médicos y enfermeras sigan haciendo. Además, hemos aumentado el número de pruebas, actualmente tenemos como 74.185 pruebas que las queremos seguir aumentando, trabajando de la mano con el COE provincial, de tal modo que podamos hacer un testeo muy amplio y podamos tener un control. Seguimos en aquellos cercos epidemiológicos que los hemos venido trabajando y que han significado el que podamos tener éxito. Las aglomeraciones, si bien han subido, tenemos fiestas clandestinas que han bajado y tenemos que seguir haciendo un control estricto en todas las actividades, de tal modo que evitemos que haya mayores escándalos e indisciplinas que de alguna manera puedan generar un crecimiento exponencial de la curva epidemiológica. Las fiestas clandestinas, me dice, se han reducido a ciertos puntos que han podido controlar, pero es evidente que hay un brote preocupante de indisciplina social. ¿Qué nuevas medidas se podrían esperar tomar, me refiero, desde el municipio, cuando creen que lo que se está viviendo es producto justamente del relajamiento de ciertas medidas en las últimas semanas cuando terminó el estado de excepción? Sí, lo que vamos a hacer es focalizando controles que los vamos a duplicar, no solamente en aquellos espacios que teníamos un crecimiento. Quiero hacerle notar que en las parroquias crecimiento del contagio en relación con las parroquias urbanas, y por tanto tenemos que también trabajar en el control de las parroquias rurales para evitar que haya ese crecimiento. Tenemos algunas parroquias que tienen una disminución del 1% del contagio. El promedio que tiene Quito es de 1.29, pero es realmente mayoritario. Tenemos que conseguir que el contagio de una persona a otra sea inferior al 1%. Obviamente sabemos que según cifras del Ministerio de Salud, el 22% de la población en Quito está contagiada y por lo tanto tenemos que afirmar ese control que lo venimos haciendo concentrado en determinadas zonas, creando estos cercos epidemiológicos y ampliando este plan emergente sanitario con las unidades fijas de triaje y también con las brigadas que estamos cada vez duplicando en aquellas zonas en donde vemos que la curva ha aumentado. A la autoridad municipal le corresponde, por ejemplo, el control vehicular, y la transportación pública ocupa menos espacios que los vehículos privados, pero el distanciamiento, el uso de mascarillas, estamos viendo que es difícil que se respete en el transporte público. Eso está causando más problemas. ¿Se necesitan más unidades en las horas pico para evitar las aglomeraciones? Sí, pero quiero decirle, por ejemplo, en el caso de Quito, el uso de la mascarilla está bastante controlado. En eso tenemos quizá el 99%, ya no tenemos muchas sanciones con aquellas personas que no usan obligatoriamente la mascarilla, pero sí tenemos problemas en el tema del distanciamiento. Hacemos el control al inicio en las paradas donde se genera el primer viaje, pero conforme van aumentando, ahí tenemos problemas. Por eso es que hemos mantenido la cantidad del 50% del aforo y no hemos permitido crecer a un 75%, justamente para controlar. Estamos en situación de que las actividades que nos dieron resultados, estos controles, estas zonas de viaje, las queremos duplicar porque esa es la única manera en que vamos a tener. Pero además, la corresponsabilidad ciudadana. Aquí sí hacemos un llamado a la ciudadanía para que actúe con disciplina. La Organización Mundial de Salud ha señalado que el cumplir con las 3 normas básicas, que es el uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de mano, son medidas que son fundamentales para evitar la propagación.
En Quito tenemos una situación de inhabitabilidad, hondonadas, pero picos que lamentablemente tienen en una situación de inestabilidad, y en ello necesitamos la disciplina, la comprensión, la ayuda y la educación de la ciudadanía. Y luego está claro qué es lo que está pasando con los lugares de concurrencia masiva, que son motivo de preocupación, aun cuando el aforo es reducido. ¿Qué ha pasado? Está visto hasta por lo que pasó en el fútbol, donde es vetada la presencia del público. ¿Qué pasa si no se cumplen las normas de bioseguridad? Aún en ese aforo reducido, decía, lo que ocurrió con Flamengo, por ejemplo. ¿Se deben mantener esos encuentros internacionales? Bueno, tenemos una ordenanza que establece sanciones y que las estamos aplicando fundamentalmente para el caso de incumplimiento de aquellas normas que son básicas. Pero no se trata aquí fundamentalmente de sancionar a nadie, se está haciendo un llamado porque esto es un tema de solidaridad, de disciplina por parte de la ciudadanía. Queremos la colaboración porque es la forma en que podemos avanzar. Hemos permitido espectáculos públicos deportivos, pero siempre que se cumplen las medidas de bioseguridad. Conocemos que hay muchos negocios que lamentablemente están cerrando, y en ese sentido, manteniendo un equilibrio entre la vida y la salud, también queremos la reactivación económica, porque sabemos que Quito es la ciudad con el mayor índice de pobreza y también con el mayor índice de desempleo. Ahora, teniendo estas dos variables, por un lado, que desde el sector de salud les advierten, cuidado, que octubre podríamos estar hablando de un nuevo brote que podría ser grave, y por otro lado, la paralización económica que ha causado estos daños irreparables a miles de negocios, de familias que han perdido su medio de sustento. Esto, en el fondo, también puede ser causa de, no quiero decir indisciplina, sino la desesperación de la gente que tiene que salir ya a trabajar. Entonces, ¿qué variables están detectando ahí en función de estos dos caminos? Si es que hay que hablar de reactivación, pero teniendo en cuenta lo que se puede venir, ¿qué disponibilidad hay realmente de tomar nuevas medidas a favor de esa reactivación? ¿Qué posibilidades reales, más bien? Sí. Mire, hemos hecho un plan emergente para reactivación del sector turístico, en la que están participando 266 establecimientos. Hemos disminuido el 80% del pago del uso del arrendamiento en el espacio público, una reducción del 50% de la patente municipal de los negocios turísticos que han sufrido pérdidas económicas, la habilitación del 30% de aforo para la industria de reunión corporativos, los vehículos de renta están permitidos, la circulación, es decir, vamos tomando medidas en que significa una disminución de los costos, un porcentaje que podemos asumir como municipio, pero también estamos haciendo un control de los aforos y un control de las medidas de bioseguridad. Creo que si vamos combinando todos estos factores, vamos a conseguir, por un lado, que el interés fundamental que tiene el municipio de proteger la vida y la salud de nuestros habitantes, pero por otro, reactivando la economía que tan necesaria es en estos tiempos. Y en cuanto a educación, que es un tema que les preocupa a muchos padres de familia, si los planes pilotos de educación presencial en planteles privados en Quito funcionan, ¿habrá más autorizaciones para planteles privados, o qué es lo que tienen previsto? Siempre y cuando tengamos resultados positivos en estos planos pilotos y que no exista contagios. Al menos en estos dos establecimientos parecería que además es responsabilidad de las autoridades, de los padres de familia, el contemplar, el asegurar estas medidas de bioseguridad. Podemos ir poco a poco implementando, pero en un principio la regla general que tenemos con respecto a la educación es que se mantenga de manera virtual y que por consiguiente vamos permitiendo una reactivación lenta pero progresiva. Si es que vemos que las circunstancias nos permiten el ir generando apertura, ¿por qué no hacerlo? Sin embargo, tenemos siempre como meta fundamental, le vuelvo a repetir, la vida y la protección de nuestros Claro, pero habitantes. ¿en función de qué van a decidir cuándo podría ser ese momento? Me refiero a cómo retomar las clases en Quito, en la modalidad ya presencial o semipresencial. La alcaldesa acá en Guayaquil dijo, hasta que termine el año lectivo, nada será presencial. La Sierra ya empezó su ciclo virtual a distancia, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué dice el alcalde en el caso de que estos dos pilotos que sí se aprobaron funcionen, por ejemplo? Esperemos que al menos hasta finalizar este año
no hay un cambio, es decir, la educación será virtual. Sin embargo, si existen establecimientos como los anteriores que garantizan la seguridad, la vida de nuestros niños, de nuestros adolescentes, entonces habría la posibilidad de seguir implementando estos planes pilotos. Pero en principio la idea es que en este año mantengamos la situación de una educación virtual. Este año se refiere a 2020, no al año lectivo. A 2020. El vicealcalde... No al año lectivo, sino al año 2020, al año calendario. El vicealcalde Carderas acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.